La enfermera me tocó el hombro con suavidad mientras yo miraba por la ventana del asilo. Era Nochebuena. Afuera, las familias caminaban con bolsas de regalos y luces de colores. Adentro, yo sostenía un teléfono que no sonó en todo el día. Mi hija me había dejado aquí hace 3 meses. Prometió visitarme en Navidad. Pero cuando llegó la noche, entendí la verdad. No vendría, nunca vendría. Y lo peor es que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me llamo Elena Vázquez. Tengo 68 años. Pasé 4 décadas criando a 3 hijos. Les di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi salud. Y cuando mi cuerpo empezó a fallar, cuando los dolores de espalda se volvieron insoportables y caminar se convirtió en un acto de voluntad pura, ellos decidieron que yo ya no servía, que era un estorbo, que merecía estar aquí, olvidada, mientras ellos celebraban en la casa que yo les ayudé a comprar. Lo que ellos no sabían es que 2 semanas antes de que me abandonaran, compré un boleto de lotería, un solo boleto, con los últimos $2 que tenía en mi cartera. No porque creyera que ganaría, sino porque necesitaba creer en algo, en cualquier cosa, y ese boleto estaba escondido en el bolsillo interior de mi abrigo viejo, el mismo abrigo que nadie se molestó en revisar cuando me dejaron aquí como si fuera basura, porque lo que pasaría al día siguiente no solo cambiaría mi vida, destruiría la de ellos. Antes de seguir con esta historia, dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando, porque lo que voy a contarte es real, tan real que duele. Y si aún no te suscribiste, este es el momento, porque estas historias no deben morir en el silencio, aunque destrucen. Todo comenzó 3 meses antes de esa Navidad maldita. Yo vivía con mi hija mayor, Patricia, su esposo Javier y mis 2 nietos. Ellos me habían pedido que vendiera mi casa y me mudara con ellos. Mamá, no puedes vivir sola. Te vas a caer. Te vas a olvidar el gas abierto. Necesitas que alguien te cuide, me dijeron. Y yo, como la tonta que fui toda mi vida, les creí. Vendí mi casa. La casa donde crié a mis 3 hijos. Donde mi esposo murió en mis brazos hace 10 años. Donde cada pared guardaba un recuerdo. La vendí por $80,000. Y ese dinero, ese maldito dinero, lo puse en una cuenta conjunta con Patricia. Para emergencias, mamá, para que todos podamos acceder si algo te pasa. Los primeros 2 meses fueron buenos, o eso quise creer. Yo ayudaba con los niños, cocinaba, limpiaba lo que podía, pero mi espalda empeoraba. Los dolores eran cada vez más intensos y las pastillas que tomaba me mareaban tanto que a veces olvidaba dónde estaba. Una noche escuché voces en la cocina. Eran Patricia y Javier. Hablaban en voz baja, pero las paredes de esa casa eran delgadas. «No puedo más con ella», dijo Patricia. Su voz estaba cargada de fastidio. Se queja todo el tiempo. Los niños ya no quieren estar aquí porque ella los regaña. Y además huele raro, como a persona vieja. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó Javier. «Ya hablé con un asilo. Green Valley. Dicen que aceptan Medicare y que tiene buen puntaje. Podemos dejarla ahí y seguir con nuestras vidas». ¿Y el dinero de la casa? Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Ya está en la cuenta. Nadie tiene que saber nada». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me aferré al marco de la puerta de mi habitación, tratando de no hacer ruido. Mis propios hijos, mi propia hija, la que amamanté, la que curé cuando tuvo neumonía a los 7 años,
la que lloró en mis brazos cuando su primer novio la dejó. Esa hija estaba planeando encerrarme y robarme. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que creía sobre mi familia se desmoronaba como ceniza. 2 semanas después, Patricia entró a mi habitación con una sonrisa falsa. «Mamá, encontramos un lugar hermoso para ti. Tiene jardines, actividades, gente de tu edad. Vas a estar mucho mejor ahí». «No quiero ir», susurré. «No es una opción», dijo, y su voz ya no tenía ni rastro de cariño. Era fría, calculadora, como si yo fuera un trámite incómodo que necesitaba resolver. Al día siguiente me subieron a un auto. Mis otros 2 hijos, Carlos y Mónica, vinieron a despedirse, pero ninguno preguntó si yo quería ir. Ninguno cuestionó la decisión. Solo me abrazaron rápido, como quien abraza a un extraño en un funeral, y se fueron. Cuando llegamos a Green Valley, el lugar olía a desinfectante y tristeza. Patricia firmó papeles, muchos papeles, y luego se fue, sin mirar atrás. Me dejaron en una habitación pequeña con otra anciana que no hablaba. Solo miraba la pared, y yo me senté en la cama dura, con mi abrigo viejo todavía puesto, sintiendo que acababa de morir sin que mi cuerpo se diera cuenta. Pero en el bolsillo interior de ese abrigo, escondido entre el forro rasgado, estaba el boleto de lotería que había comprado 2 días antes. Un impulso tonto, una esperanza ridícula. No sabía que ese pedazo de papel se convertiría en mi venganza perfecta. Pasaron 3 meses en Green Valley. 90 días de sentirme invisible, de comer comida que sabía a cartón, de escuchar los gritos nocturnos de otros ancianos que pedían por sus familias, de ver cómo las enfermeras nos trataban como si fuéramos muebles viejos que había que mover de un lado a otro. Llamé a Patricia todos los días durante la primera semana. No contestó ni una vez. Le dejé mensajes. «Hija, por favor, ven a verme. Necesito hablar contigo. Necesito salir de aquí». Nada. Silencio absoluto. Llamé a Carlos. Su esposa contestó: «Elena, Carlos está muy ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo es la temporada de fin de año». Colgó antes de que pudiera responder. Llamé a Mónica. Buzón de voz. Siempre buzón de voz. Dejé de llamar. Diciembre llegó con una crueldad especial. El asilo se llenó de decoraciones navideñas baratas, guirnaldas de plástico, un árbol artificial con luces que parpadeaban de forma irregular y carteles que decían «La familia es lo más importante». Cada cartel era una puñalada. El 20 de diciembre, Patricia finalmente contestó una de mis llamadas. «Mamá, ya basta. Deja de llamarme todo el tiempo. Solo quiero saber si van a venir en Navidad», le dije. Mi voz temblaba. «Por favor, solo quiero verlos. Ver a mis nietos». Hubo un suspiro largo del otro lado. «Lo vamos a intentar, mamá, pero ya sabes cómo están las cosas. Los niños tienen muchas actividades. Javier tiene trabajo. Yo tengo 1000 cosas que hacer. Intentar, Patricia, es Navidad. Ya veremos. Te llamo después». Colgó. No volvió a llamar. Nochebuena llegó con un cielo gris y una temperatura que hacía doler los huesos. En el comedor del asilo pusieron villancicos. Noche de paz sonaba desde una bocina rota mientras los ancianos comíamos puré de papa frío y pavo reseco. Yo no probé la comida, solo miraba mi teléfono, esperando, rogando. A las 6 de la tarde me rendí. Volví a mi habitación, me senté en la cama y lloré. Lloré como no lloraba desde el día en que enterré a mi esposo, porque entendí algo que había negado por meses. Mis hijos me habían abandonado, no físicamente, emocionalmente.
Hacía años. Yo solo me había negado a verlo. La enfermera de turno, una mujer joven llamada Rosa, entró a dejarme mis pastillas. Me vio llorando y se sentó a mi lado sin decir nada. Solo puso su mano sobre la mía. «¿Familia?», preguntó suavemente. Asentí sin poder hablar. «Lo siento mucho», dijo, y lo decía en serio. Podía sentirlo. Después de que se fue, me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, escuchando los ronquidos de mi compañera de cuarto y pensando en todas las navidades que pasé cocinando para mis hijos, decorando, comprando regalos con dinero que no tenía, haciendo de esa fecha algo mágico para ellos. Y ahora ellos me pagaban con olvido. Pero lo que no sabían es que al día siguiente algo imposible iba a suceder, algo que ninguno de ellos, en sus peores pesadillas, podría haber imaginado. Porque en el bolsillo de mi abrigo, todavía colgando en el pequeño armario de mi habitación, estaba el boleto de lotería que compré con mis últimos $2. Y mañana era el día del sorteo. Mañana todo cambiaría. Desperté el 25 de diciembre con un dolor sordo en el pecho. No era físico, era el peso de saber que ese día, mientras miles de familias abrían regalos y reían juntas, yo estaría sola en una habitación que olía a medicina y desesperanza. El desayuno fue lo mismo de siempre: avena fría, café aguado, pan duro. Me senté en una mesa del comedor junto a otros 3 ancianos que no hablaban. Solo masticaban en silencio, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Después del desayuno, volví a mi habitación. No tenía nada que hacer, ningún lugar a donde ir, ninguna visita que esperar. Me senté en la cama y miré mi abrigo viejo colgando en el armario. Y de repente recordé el boleto, el maldito boleto de lotería. Había comprado ese boleto 2 semanas antes de que me trajeran aquí. Fue en una tiendita cerca de la casa de Patricia. Yo había ido a comprar leche y en el mostrador vi el cartel: Mega Millions, 150 millones. El número me pareció tan absurdo, tan imposible, que me dio risa. Pero saqué los últimos $2 que tenía en mi cartera y pedí un boleto. ¿Números aleatorios o escoge usted?, preguntó el cajero. ¿Aleatorios?, dije, porque ni siquiera tenía energía para escoger. Me dio el boleto, lo metí en mi cartera y lo olvidé por completo. Hasta hoy. Me levanté despacio. Cada movimiento, un recordatorio de mis 68 años y mis huesos cansados. Abrí el armario, saqué el abrigo, busqué en el bolsillo interior y ahí estaba, un pedazo de papel arrugado, sucio, casi roto, con números impresos que no significaban nada para mí. Pero hoy era el día del sorteo. Lo sabía porque en la televisión del comedor habían anunciado que sería a las 11 de la mañana. Miré el reloj. 10:45. Algo en mi pecho se movió. No era esperanza. La esperanza se había muerto hace meses. Era curiosidad. Pura y simple curiosidad de saber si ese boleto valía algo. Aunque fuera $1, aunque fuera nada. Caminé despacio hacia el comedor. La mayoría de los residentes estaban en sus habitaciones o dormitando en los sillones. La televisión estaba encendida en un canal de noticias. Nadie la miraba. Me senté en un sillón cerca de la pantalla. El boleto arrugado en mi mano, temblorosa. A las 11:03 comenzó el sorteo. Una presentadora con una sonrisa demasiado brillante apareció en pantalla. Buenos días y feliz Navidad. Hoy tenemos un premio acumulado de $150 millones en Mega Millions.
¿Están listos? No estaba lista, pero tampoco importaba. Las bolas comenzaron a girar en la máquina transparente. Una por una cayeron. 7. Miré mi boleto. El primer número era 7. 14. El segundo número en mi boleto era 14. Mi corazón empezó a latir más rápido. Probablemente era coincidencia. Probablemente los siguientes números serían diferentes. Y esto terminaría como todo en mi vida, en decepción. 28. El tercer número era 28, igual que en mi boleto. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer el papel. 35. 4 números. Tenía 4 números correctos. La presentadora seguía sonriendo. Y ahora el quinto número. 42. 5 números. Tenía los 5 números correctos. El aire desapareció de mis pulmones. El comedor daba vueltas. Sentía que iba a desmayarme. Y finalmente, el Mega Ball. La última bola cayó en cámara lenta. O así lo sentí, como si el tiempo se hubiera detenido para este momento imposible. Ridículo. Increíble. 9. Miré el último número en mi boleto. 9. Lo había ganado. Había ganado la maldita lotería. $150 millones. No grité, no salté, no lloré. Solo me quedé sentada en ese sillón raído del asilo, mirando el boleto como si fuera un objeto extraterrestre, como si no pudiera ser real. Pero era real, los números estaban ahí, impresos. Iguales a los que acababan de anunciar en la televisión. Rosa, la enfermera, pasó por el comedor con una bandeja de medicamentos. Me vio sentada, pálida, con el papel en la mano. «Señora Elena, ¿está bien?» No pude responder. Solo le mostré el boleto. Ella lo miró sin entender. Es el boleto ganador», susurré. Mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Acabo de ganar la lotería». Rosa parpadeó. Luego miró la televisión, donde la presentadora seguía hablando sobre el premio. Luego volvió a mirar el boleto en mi mano. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, señora Elena, ¿es en serio?» Asentí. Todavía no podía procesar lo que estaba pasando. Tiene que firmar eso. Ahora. Y tiene que guardarlo en un lugar seguro. ¿Tiene una caja fuerte? «No tengo nada», dije. Y era verdad. No tenía nada más que ese abrigo viejo y ese boleto. Pero cuando le mostramos el boleto, su cara cambió completamente. «Señora Vázquez», dijo con una voz que de repente sonaba casi respetuosa. «Voy a llamar a la policía para que escolten ese boleto hasta que podamos llevarlo al banco. ¿Está de acuerdo?» «Sí», dije, porque no sabía qué más decir. Todo pasó muy rápido después de eso. Llegó la policía. 2 oficiales revisaron el boleto, llamaron a la oficina de lotería estatal, confirmaron que los números eran correctos, me hicieron firmar el reverso del boleto con un marcador permanente. Lo metieron en una bolsa de evidencia sellada y entonces me dijeron algo que no esperaba. «Señora Vázquez, esto va a salir en las noticias. Probablemente hoy mismo. ¿Está preparada para eso?» No estaba preparada para nada, pero asentí de todos modos. A las 3 de la tarde, mi cara estaba en la televisión. «Historia increíble en este día de Navidad», decía el presentador del noticiero local. Elena Vázquez, una residente de 68 años del asilo Green Valley, ganó el premio mayor de Mega Millions, $150 millones.
Ella compró el boleto ganador con sus últimos $2, solo 2 semanas antes de ser internada en el asilo. Mostraron una foto mía. No sé de dónde la sacaron. Era vieja, de hace años, cuando todavía sonreía. La señora Vázquez dice que planea reclamar su premio mañana por la mañana. Es un verdadero milagro navideño. Un milagro, eso dijeron. Pero yo sabía la verdad. No era un milagro, era justicia. Justicia fría, irónica y perfecta. Porque en ese mismo momento sabía que mis hijos estaban viendo las noticias. Sabía que Patricia estaría en su sala, con su árbol de Navidad perfecto y sus regalos caros, viendo mi cara en la pantalla. Y sabía exactamente lo que estaría pensando. A las 4:15, mi teléfono sonó. Era Patricia. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No contesté. Luego llamó Carlos, luego Mónica, luego Patricia otra vez. Y otra, y otra. Dejé que todos fueran a buzón de voz, porque ahora era mi turno de ignorarlos. Era mi turno de hacerlos sentir lo que yo sentí durante 3 meses. Era mi turno de dejarlos con las llamadas sin responder y las preguntas sin contestar. Y era solo el comienzo. Esa noche no dormí, no por emoción, sino porque mi teléfono no dejaba de sonar. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, de números que no había visto en meses. A las 6 de la mañana del 26 de diciembre, revisé mi buzón de voz. Tenía 47 mensajes. El primero era de Patricia. Su voz temblaba entre lágrimas falsas y desesperación real. Mamá, soy yo. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Vi las noticias. No puedo creer que hayas ganado. Estoy tan feliz por ti, tan feliz. Llámame, por favor. Te amo mucho. Te amo. Esas palabras que no había escuchado en meses. Ahora las repetía como un mantra barato. El segundo mensaje era de Carlos. Mamá, soy Carlos. Felicidades. Esto es increíble. Mira, sé que hemos estado distantes, pero quiero que sepas que siempre he pensado en ti. Siempre. Y ahora que ganaste, bueno, obviamente, vas a necesitar ayuda para manejar todo ese dinero. Yo trabajo en finanzas, ¿recuerdas? Puedo ayudarte. Podemos ser un equipo de nuevo. Como antes, llámame. Como antes. Como si alguna vez hubiéramos sido un equipo. El tercer mensaje era de Mónica, llorando, sollozando tan dramáticamente que casi me da risa. Mamá, perdóname. Perdóname por no haber estado ahí. He sido una hija terrible, terrible, pero te amo. Siempre te he amado. Y ahora que tienes todo ese dinero, podemos estar juntas de nuevo. Puedes venir a vivir conmigo. Tengo un cuarto extra. Podemos ser felices. Por favor, llámame. Por favor. Borré los mensajes, todos. Luego revisé los mensajes de texto. Había docenas de mis hijos, de mis nietos que de repente recordaban que tenían una abuela, de primos lejanos que no veía desde hace décadas, de vecinos de mi antigua casa, de gente que apenas conocía. Todos querían felicitarme, todos querían verme, todos querían ayudarme con mi nueva fortuna. Pero el mensaje que más me dolió fue de Patricia. Mamá, sé que estás enojada y tienes derecho, pero necesito que sepas algo. Javier perdió su trabajo hace 2 meses. Estamos atrasados en la hipoteca. Los niños necesitan cosas para la escuela. Estamos pasando por un momento muy difícil. Sé que te fallé, sé que te abandoné, pero ahora necesito que seas la madre que siempre fuiste.
la madre que siempre nos ayudó, sin importar qué. Por favor, necesito $50,000 para salvar la casa. Por favor, mamá, por tus nietos. Leí ese mensaje 3 veces. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Me reí tan fuerte que Rosa entró corriendo a mi habitación pensando que algo malo había pasado. Señora Elena, estoy bien, dije entre risas y lágrimas. Solo estoy procesando, porque era ridículo. Era tan ridículo que dolía. 3 meses sin una sola llamada, sin una sola visita, dejándome pudrir en este asilo, robándome el dinero de la venta de mi casa. Y ahora, porque gané la lotería, de repente me necesitaban. De repente era la madre maravillosa de nuevo. A las 9 de la mañana, el director del asilo tocó a mi puerta. Señora Vázquez, hay personas esperándola en la recepción. ¿Quiénes? Sus hijos, los 3. Dicen que necesitan verla urgentemente. Mi estómago se cerró. Sabía que vendrían, pero no pensé que sería tan rápido. Dígales que no estoy recibiendo visitas, respondí. Señora, ellos insisten. Dicen que es una emergencia familiar. Dígales que no hay emergencia. Que llevo 3 meses aquí y nunca hubo emergencia suficiente para visitarme. Así que ahora tampoco la hay. El director me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Está segura? Completamente. Se fue. Y yo me quedé sentada en mi cama, escuchando a lo lejos las voces alzadas de mis hijos en la recepción. Patricia gritaba que era un abuso. Carlos exigía hablar conmigo. Mónica lloraba histéricamente. Pero yo no me moví, porque por primera vez en 68 años estaba tomando decisiones para mí, no para ellos, para mí. Y eso se sentía como libertad. A las 11 de la mañana llegó un abogado, no uno cualquiera. El mejor abogado de familia de la ciudad. Lo había contactado Rosa, la enfermera, quien resultó ser más inteligente y leal de lo que jamás imaginé. Señora Vázquez, dijo el abogado, un hombre de unos 50 años, con traje impecable y mirada afilada. Me llamo Richard Brennan. Escuché su historia y quiero representarla. Gratis, gratis. Su caso va a ser mediático. Va a ser importante. Y honestamente, después de lo que le hicieron sus hijos, quiero asegurarme de que usted tenga todo el poder legal para protegerse. Le conté todo. La cuenta conjunta, el dinero de la casa, el abandono, las llamadas ignoradas, la Navidad sola. Él tomaba notas con precisión quirúrgica y cuando terminé, me miró con algo que parecía furia controlada. Señora Vázquez, lo que le hicieron es abuso financiero y emocional y vamos a documentarlo todo. Pero primero necesito que me autorice a hacer algo. ¿Qué? Una entrevista. En el noticiero más grande del estado, hoy a las 6 de la tarde, donde usted va a contar su historia completa, sin filtros. Mi corazón se detuvo. ¿Quiere que salga en televisión? Quiero que el mundo sepa la verdad. Quiero que sus hijos enfrenten las consecuencias públicas de lo que hicieron. Porque, señora Vázquez, no es solo usted. Hay miles de ancianos siendo abandonados y abusados por sus propias familias. Usted puede ser la voz de todos ellos. Pensé en Patricia, en su cara perfecta y su vida perfecta, en cómo siempre le importó tanto lo que los vecinos pensaran, lo que la gente dijera. Hagámoslo, dije. A las 6 de la tarde, yo estaba sentada frente a una cámara. La entrevistadora era una mujer seria llamada Jennifer Martínez, conocida por no tener piedad con los mentirosos. Señora Vázquez, ayer ganó $150 millones. Debería ser el mejor día de su vida. Pero usted está aquí, en un asilo,
sola. ¿Por qué? Y entonces conté todo. Les conté sobre la cuenta conjunta, sobre los $180,000 que desaparecieron, sobre las promesas rotas, sobre la Navidad sola mientras mis hijos celebraban en la casa que yo ayudé a pagar. ¿Sus hijos han intentado contactarla desde que ganó?, preguntó Jennifer. Sí, 47 llamadas en 24 horas, 0 llamadas en los 3 meses anteriores. ¿Y qué le dicen? Que me aman, que me necesitan, que siempre pensaron en mí. Me detuve, que necesitan dinero para salvar su casa. Jennifer se inclinó hacia adelante. ¿Les va a dar dinero? La pregunta flotó en el aire como humo. No, dije, y mi voz era firme, clara. Sin duda, no les voy a dar un solo centavo, porque ellos no me abandonaron por necesidad, me abandonaron por conveniencia y tomaron mi dinero sin preguntarme y me dejaron aquí como si yo fuera basura. ¿Qué va a hacer con el dinero? Por primera vez en la entrevista, sonreí. Voy a vivir, voy a viajar, voy a conocer los lugares que siempre soñé ver. Voy a crear una fundación para ancianos abandonados y voy a asegurarme de que mis hijos enfrenten consecuencias legales por robarme. La entrevista se transmitió esa misma noche y se volvió viral en cuestión de horas. Para la medianoche, el hashtag Justicia para Elena era tendencia nacional. Los comentarios eran devastadores. Esos hijos son monstruos. Espero que nunca vean un centavo. Esta señora es mi heroína. Patricia Sánchez debería estar en la cárcel. Sí, habían encontrado el nombre de Patricia, su foto, su dirección, todo. A las 2 de la mañana, Patricia me llamó. Esta vez contesté. ¿Mamá? Su voz estaba rota, destruida. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ahora todos nos odian. Los vecinos nos gritan en la calle. Los niños están siendo acosados en la escuela. Perdí a todos mis amigos. Javier dice que vamos a tener que mudarnos. Arruinaste nuestras vidas. Dejé que terminara, que gritara, que llorara. Y luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, dije, no, Patricia, yo no arruiné nada. Tú lo hiciste. El día que decidiste que tu madre era desechable. El día que me robaste y me abandonaste. Yo solo conté la verdad. Y si la verdad arruinó tu vida, tal vez deberías pensar en qué clase de vida estabas viviendo. Patricia sollozaba al otro lado de la línea. Sollozos profundos, entrecortados, desesperados. Pero yo ya no sentía nada, ni lástima, ni culpa, ni ese impulso maternal que durante décadas me hizo sacrificar todo por ella. Mamá, por favor, suplicó entre lágrimas. Tienes que hacer otra entrevista. Tienes que decirles que fue un malentendido, que nosotros te queríamos, que estábamos haciendo lo mejor para ti, lo mejor para mí. Repetí. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona, alguien más fuerte. ¿Robarme el dinero de mi casa era lo mejor para mí? ¿Abandonarme en Navidad era lo mejor para mí? No fue así. Yo iba a ir a verte, pero los niños estaban enfermos y los niños publicaron fotos en Instagram esa noche, abriendo regalos, sonriendo, perfectamente sanos. Silencio. ¿Me espiaste en las redes sociales?, preguntó. Y ahora su voz tenía un tono acusatorio, como si yo fuera la villana. No tuve que espiar nada. Tus publicaciones son públicas. Todo el mundo puede ver la vida perfecta que construiste, mientras tu madre se pudría sola en un asilo. Deja de decir eso. No te estabas pudriendo. Green Valley es un buen lugar. Tiene actividades, tiene jardines, tiene ancianos gritando en la noche
Porque nadie viene a verlos, dije. Mi voz se quebró por primera vez. Tiene gente que se olvida de sus propios nombres, que se mena en la cama porque las enfermeras no llegan a tiempo, que mueren solas, Patricia, mueren solas esperando una llamada que nunca llega. Mamá, no vuelvas a llamarme, dije, no hasta que entiendas lo que hiciste, no hasta que puedas mirarme a los ojos y decirme la verdad, que no me dejaste ahí porque fuera lo mejor para mí, sino porque era lo más conveniente para ti. Colgué. Mi mano temblaba, todo mi cuerpo temblaba, pero no era miedo, era rabia, una rabia que había guardado durante décadas. Cada vez que limpié sus vómitos de niña, cada vez que pagué sus deudas de adulta, cada vez que dije sí cuando quería gritar no. Esa rabia finalmente había encontrado su voz. A la mañana siguiente, el abogado Brennan llegó con noticias. Señora Vázquez, hemos iniciado una demanda civil contra Patricia por abuso financiero de un adulto mayor. Tenemos registros bancarios que prueban que ella retiró $180,000 de la cuenta conjunta sin su consentimiento. Y tenemos documentación del asilo que prueba que usted no recibió una sola visita en 3 meses. ¿Qué significa eso? Significa que podemos recuperar su dinero con intereses. Y dependiendo de cómo responda el juez, ella podría enfrentar cargos criminales. Mi estómago se cerró. Cargos criminales. Mi propia hija en la cárcel. Brennan debió notar mi expresión porque añadió suavemente: Señora Vázquez, usted no está castigando a una hija, está protegiendo a una víctima. Usted está enviando un mensaje a miles de familias que piensan que pueden abusar de sus ancianos sin consecuencias. Asentí, porque tenía razón. Pero esa noche, cuando estaba sola en mi habitación, lloré. Lloré por la hija que creí que tenía, por la familia que nunca existió realmente, por los 68 años de vida que dediqué a personas que me veían como un cajero automático con piernas. Rosa entró a dejarme las pastillas y me encontró llorando. Señora Elena, estoy bien, mentí. Ella se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía y no dijo nada, solo estuvo ahí. Una extraña de 30 años que me mostraba más amor que mis propios hijos. ¿Sabes? Dije después de un largo silencio. A veces me pregunto si hice algo mal, si fui mala madre, si por eso terminé aquí. Rosa negó con la cabeza firmemente. Usted no terminó aquí por ser mala madre. Terminó aquí porque crió hijos egoístas. Y eso no es su culpa. Usted les dio amor. Ellos eligieron qué hacer con él. Esas palabras me partieron y me sanaron al mismo tiempo. Al día siguiente llegó un cheque, el primer pago de la lotería. Después de impuestos, $89 millones. $89 millones que jamás imaginé tener. Lo primero que hice fue salir de Green Valley. Alquilé un penthouse en el mejor hotel de la ciudad, con vista al mar, con servicio de habitación, con sábanas que olían a limpio en lugar de enfermedad. Lo segundo fue contratar a Rosa como mi asistente personal. Le tripliqué su salario del asilo. Ella lloró cuando se lo ofrecí. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque fuiste la única que me trató como ser humano cuando nadie más lo hacía. Y lo tercero fue lo más importante. Contraté a un investigador privado. Quiero saber exactamente qué hicieron mis hijos con el dinero de mi casa, le dije. Cada centavo, cada transacción, todo. Lo que descubrió me destrozó por completo. El investigador privado, un hombre callado llamado Thomas Reed, llegó a mi suite del hotel una semana después. Traía una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera una bomba. Señora Vázquez,
dijo. Lo que voy a mostrarle no es fácil de ver. Ya nada es fácil, respondí. Muéstremelo. Abrió la carpeta. Dentro había extractos bancarios, recibos, fotografías, mensajes de texto impresos. Su hija Patricia retiró los $180,000 de la cuenta conjunta exactamente 2 días después de internarla en Green Valley. Mi corazón se detuvo. ¿2 días? Sí. Hizo 3 transferencias. La primera de $80,000 fue para pagar la hipoteca de su casa, que estaba en mora por 6 meses. La segunda de $50,000 fue para pagar las tarjetas de crédito de su esposo Javier, que debía por compras de lujo, relojes, trajes, electrónicos. Me mostró los recibos. Javier había gastado $12,000 en un reloj Rolex, $8,000 en un traje italiano, $15,000 en una televisión de 85 pulgadas. ¿Y los otros $50,000? Pregunté con voz temblorosa. Thomas me miró con algo que parecía lástima. Cirugía plástica. Patricia se hizo un levantamiento de senos, liposucción y botox. Todo pagado con su dinero. 3 semanas después de dejarla en el asilo, el mundo se detuvo. Mi hija había usado mi dinero, el dinero de la venta de la casa donde la crié, donde limpié sus lágrimas, donde pagué sus cuentas, para comprarse senos nuevos. «Hay más», dijo Thomas. No quería que hubiera más. Pero él continuó. Encontré mensajes de texto entre Patricia y su esposo. Del día que la internaron, me mostró capturas de pantalla. Patricia escribió: «Ya está. La dejé en Green Valley. Firmé todos los papeles». Javier respondió: «¿Y el dinero?». Patricia contestó: «Mañana transfiero todo. Finalmente podemos respirar». Javier preguntó: «¿Crees que sospeche algo?». Patricia respondió: «Es vieja. Ni siquiera entiende cómo funciona un teléfono inteligente. No va a revisar las cuentas». Javier escribió: «¿Y si pregunta?». Patricia dijo: «Le diremos que se lo gastó ella y no se acuerda, que está perdiendo la memoria». Nadie va a creerle. Leí esos mensajes 3 veces. Cada palabra era un puñal. «Hay más mensajes», dijo Thomas suavemente. «¿Quiere verlos?». Sí, me mostró otro intercambio. Este era del 24 de diciembre. Nochebuena. Patricia escribió: «Los niños preguntaron por la abuela». Javier respondió: «¿Qué les dijiste?». Patricia dijo: «Que está enferma y no puede salir, que la visitaremos pronto». Javier preguntó: «¿Vas a ir?». Patricia respondió: «¿Para qué? Ya tenemos lo que necesitábamos de ella». Javier escribió: «Tienes razón, mejor disfrutemos la Navidad en familia». Patricia contestó: «En nuestra familia. Ella ya no es parte de esto». Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando las palabras, pero no podían borrarlas. «Señora Vázquez», dijo Thomas, «hay algo más que necesita saber». «¿Qué más puede haber?». Sus otros 2 hijos, Carlos y Mónica, sabían todo. Mi mundo se hizo pedazos. ¿Qué? Patricia les contó el plan. Les mandó mensajes pidiéndoles que no la contactaran a usted, que la dejaran adaptarse al asilo, que era mejor así. ¿Y ellos aceptaron? Carlos respondió: «Está bien. De todos modos, nunca supe qué decirle». Y Mónica escribió: «Si así está mejor cuidada, entonces está bien». Cerré los ojos, respiré profundo. Intenté procesar que mis 3 hijos, los 3 niños que crecieron en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estaban enfermos, habían conspirado juntos para abandonarme. «¿Cuándo fue eso?», pregunté. «Una semana antes de internarla». «Una semana. Tuvieron una semana para decirme algo, para advertirme, para defenderme, y ninguno lo hizo».
Señora Vázquez, dijo Thomas cerrando la carpeta, con esta evidencia, su abogado puede no solo recuperar el dinero, puede meter a Patricia en la cárcel por fraude y abuso de adulto mayor y puede probar que Carlos y Mónica fueron cómplices. ¿Los tres en la cárcel? Potencialmente, sí. Me levanté, caminé hacia la ventana del penthouse. Abajo, la ciudad brillaba con luces nocturnas. La gente vivía sus vidas. Familias cenaban juntas. Madres abrazaban a sus hijos. Y yo estaba aquí con 89 millones de dólares. Y ninguna familia real. Hágalo, dije sin darme la vuelta. Entréguele toda esta evidencia al abogado Brennan. Y dígale que proceda con todo el peso de la ley. ¿Está segura? Me di la vuelta. Lo miré directamente. Estoy segura. Porque si no hay consecuencias, seguirán haciéndolo. Tal vez no a mí, pero a otros ancianos, a otras madres. Y yo no voy a permitirlo. Thomas asintió y se fue. Y yo me quedé sola en ese penthouse de lujo, más sola que nunca, pero también por primera vez libre. La demanda se presentó el 5 de enero. Abuso financiero de adulto mayor, fraude, conspiración. 3 acusados: Patricia Sánchez, Carlos Vázquez, Mónica Vázquez. La noticia explotó en los medios. Hijos de ganadora de lotería enfrentan cargos criminales por robar y abandonar a su madre. Las redes sociales enloquecieron. El hashtag Arresten a Patricia fue tendencia durante 3 días. Patricia intentó dar su versión en una entrevista con un canal local. Fue un desastre. La entrevistadora le preguntó: ¿es verdad que usó el dinero de su madre para hacerse una cirugía plástica? Patricia se puso pálida. Tartamudeó. Mintió. Eso no es. Yo tenía ahorros propios. Tenemos los extractos bancarios, Patricia. La fecha de la transferencia coincide con el pago a la clínica de cirugía estética. Patricia rompió a llorar en cámara, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de vergüenza pública, de humillación. Yo solo quería sentirme bien conmigo misma, sollozó. Después de tener 2 hijos, mi cuerpo cambió y ¿su cuerpo era más importante que su madre?, preguntó la entrevistadora sin piedad. Patricia no supo qué responder. La entrevista terminó ahí, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, Carlos intentó defenderse en redes sociales. Escribió un post largo en Facebook explicando que él no sabía todos los detalles y que solo quería lo mejor para su madre. Los comentarios fueron brutales. Mentiroso, cómplice. Ojalá tu madre nunca te perdone. Eres una basura de hijo. Carlos borró el post 2 horas después, pero las capturas de pantalla ya circulaban por todas partes. Mónica simplemente desapareció. Cerró todas sus redes sociales, se mudó de ciudad, no dio entrevistas, pero el daño estaba hecho. A los 3, sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. El 15 de enero se celebró la primera audiencia judicial. Yo estaba ahí, sentada en la sala, con mi abogado Brennan a mi lado y Rosa, sosteniendo mi mano. Patricia entró con esposas. Se veía destruida, demacrada, sin maquillaje, con el cabello sin lavar. Nada que ver con la mujer perfecta de las fotos de Instagram. Nuestros ojos se encontraron. Ella empezó a llorar. «Mamá», susurró. «Mamá, lo siento». No dije nada, solo la miré. Como ella me miró aquel día que me dejó en Green Valley. Con indiferencia, el juez leyó los cargos. Fraude, abuso financiero, apropiación indebida. La evidencia era abrumadora. Los mensajes de texto,
los extractos bancarios. Todo. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó el juez. El abogado de Patricia, un hombre que claramente sabía que el caso estaba perdido, susurró algo en su oído. «Culpable, su señoría». El murmullo en la sala fue inmediato. Carlos y Mónica también se declararon culpables. Sus abogados habían negociado acuerdos. Sabían que no tenían defensa. El juez los miró a los tres con desprecio evidente. «En mis 30 años como juez», dijo lentamente, «he visto muchos casos terribles, pero pocos tan crueles como este. Ustedes no solo robaron dinero, robaron dignidad, robaron los últimos años de paz de su madre. La abandonaron en el momento de su vida en que más los necesitaba». Hizo una pausa. Patricia Sánchez la sentenció a 3 años de prisión y a devolver los $180,000 con intereses. Carlos Vázquez y Mónica Vázquez, como cómplices, 18 meses de prisión cada uno y servicio comunitario con adultos mayores. Patricia colapsó. Literalmente se desplomó en el suelo sollozando. «No, por favor. Mis hijos. ¿Quién va a cuidar de mis hijos?». El juez la miró fríamente. «Tal vez deberías haber pensado en eso antes de abandonar a tu madre». Los sacaron esposados. Los 3, mis 3 hijos. Y yo me quedé ahí sentada, sin llorar, sin sentir nada, solo vacío. Afuera del juzgado los periodistas me rodearon. «Señora Vázquez, ¿cómo se siente? Señora Vázquez, ¿alguna vez perdonará a sus hijos? Señora Vázquez, ¿qué va a hacer con el dinero?». Brennan intentó apartarlos, pero yo levanté la mano. «Voy a decir algo», anuncié. Las cámaras se enfocaron en mí. Los micrófonos se acercaron. «No me siento victoriosa», dije. Mi voz temblaba, pero era clara. «Me siento destruida, porque yo no quería dinero. Yo quería familia. Quería que mis hijos me amaran, que me valoraran, que me vieran como algo más que una fuente de recursos». Una lágrima rodó por mi mejilla, pero aprendí algo. Aprendí que el amor verdadero no se compra, no se mendiga y no se puede forzar. Y aprendí que a veces la familia que eliges vale más que la familia que te tocó. Miré directamente a la cámara. A todos los hijos que están viendo esto, valoren a sus padres mientras los tienen. No esperen a que sea demasiado tarde. Y a todos los padres, no tengan miedo de poner límites. No tengan miedo de exigir respeto, porque el amor sin respeto no es amor, es explotación. ¿Y sus nietos?, preguntó una periodista. ¿Los va a ver? Esa pregunta me rompió. «Mis nietos», susurré, «son víctimas de sus padres, no de mí. Y cuando sean mayores, si ellos quieren conocerme, mi puerta estará abierta. Pero no voy a forzar una relación». No más. Subí al auto que Rosa había traído y nos fuimos, dejando atrás el juzgado, la prensa y los restos de la familia que alguna vez tuve. 6 meses después, yo estaba en París, sentada en un café con vista a la Torre Eiffel, bebiendo chocolate caliente, comiendo un croissant, viendo a la gente pasar, y por primera vez en 68 años me sentía en paz. Había usado el dinero para las cosas que siempre soñé. Viajé a Italia, a Grecia, a Japón. Conocí lugares que solo había visto en revistas. Pero lo más importante no fue el dinero, fue la libertad. Creé la Fundación Elena Vázquez para ancianos abandonados, con $20 millones de dotación inicial. La fundación construía hogares dignos para adultos mayores que habían sido abandonados por sus familias, con jardines reales, con personal capacitado, con amor. Rosa era la directora
y cada hogar llevaba una placa que decía: «Nadie merece morir solo». Recibía cartas todos los días de madres que habían vivido situaciones similares, de hijos que después de ver mi historia habían llamado a sus padres para disculparse, de familias que habían empezado a sanar. Mi historia, aunque dolorosa, había cambiado vidas. Una tarde, mientras estaba en mi suite de París, recibí una carta. Era diferente a las demás. El sobre era pequeño, la letra infantil. La abrí con manos temblorosas. «Querida abuela Elena, me llamo Sofía. Tengo 12 años. Soy tu nieta. Mamá está en prisión. Papá dice que es tu culpa, pero yo vi las noticias. Leí los artículos. Sé lo que te hicieron y quiero que sepas que lo siento. Siento que te dejaran sola. Siento que nadie te visitara en Navidad. Siento que usaran tu dinero para cosas tontas. No soy como ellos. No quiero ser como ellos. Cuando sea mayor, quiero conocerte. Quiero escuchar tus historias. Quiero saber cómo eras cuando eras joven. Quiero saber qué te gusta, qué te hace feliz. Y quiero decirte algo que nadie más te dijo. Gracias por defenderte. Porque me enseñaste que está bien poner límites, que está bien decir que no, que el amor no significa dejarse pisotear. Eres mi heroína, abuela. Te amo, Sofía. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta, no de tristeza, de esperanza, porque Sofía era diferente. Tenía 12 años y ya entendía cosas que sus padres nunca entendieron. Le respondí esa misma noche: «Querida Sofía, tu carta es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida. Y quiero que sepas algo. Tú siempre fuiste inocente en todo esto. Nunca te culpé. Nunca te culparé. Cuando tengas 18, si todavía quieres conocerme, estaré esperándote con los brazos abiertos y te llevaré a París, a Roma, a todos los lugares hermosos del mundo, porque tú mereces ver belleza. Tú mereces saber que el mundo es más grande que los errores de tus padres. Te amo, mi niña, y te esperaré. Tu abuela Elena». Envié la carta con esperanza renovada. Los meses pasaron. Mi vida se llenó de propósito, de viajes, de nuevas amistades, de significado. Rosa se convirtió en más que mi asistente. Se convirtió en mi hija, la hija que elegí, la hija que me eligió. Celebramos mi cumpleaños 69 en Santorini, con vista al mar, con vino griego, con risas. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dije a Rosa mientras brindábamos. Si Patricia no me hubiera abandonado, si no hubiera robado mi dinero, yo nunca habría estado en ese asilo. Nunca habría comprado ese boleto de lotería. Nunca habría ganado. ¿Crees que pasó por algo?, preguntó Rosa. Creo que pasó porque necesitaba pasar, para que yo aprendiera, para que miles de personas aprendieran, para que algo cambiara. Brindamos bajo el atardecer griego y en ese momento entendí algo profundo. La traición de mis hijos no me destruyó, me liberó. Hoy es Navidad de nuevo, 1 año después de aquella Navidad maldita en el asilo. Estoy en mi casa nueva, una villa en Toscana, Italia, con viñedos, con olivos, con paz. Rosa está aquí y también están los 5 ancianos que rescaté de situaciones similares a la mía. Personas que fueron abandonadas por sus familias, que fueron robadas, ignoradas. Ahora somos familia, la familia que elegimos ser. Cocinamos juntos, reímos, contamos historias, brindamos. No hay amargura, no hay resentimiento, solo gratitud por estar vivos, por estar juntos.
A las 8 de la noche suena el timbre. No esperamos a nadie. Abro la puerta y ahí está ella. Sofía, mi nieta, tiene 13 años ahora. Más alta, más madura. Detrás de ella está un hombre, su padre, Javier. Se ve destruido, demacrado, avergonzado. Elena dice con voz quebrada: Sofía me pidió que la trajera. Ella quería conocerte. Y yo necesitaba disculparme. Miro a Sofía. Ella me sonríe con lágrimas en los ojos. Hola, abuela. La abrazo, fuerte, como no pude abrazar a nadie en años. Hola, mi amor. Javier se queda en la puerta, sin atreverse a entrar. No espero que me perdones, dice. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo y que voy a pasar el resto de mi vida enseñándole a Sofía a ser mejor persona de lo que yo fui. Lo miro y veo algo en sus ojos que no vi en el juicio. Remordimiento real. Entra, le digo. Es Navidad y aquí nadie se queda afuera. Cenamos juntos, incómodos al principio. Pero Sofía rompe el hielo con preguntas sobre Italia, sobre mis viajes, sobre mis nuevos amigos. Y poco a poco la tensión se disuelve. No es perdón completo, tal vez nunca lo sea, pero es un comienzo. Después de la cena, Sofía me da un regalo, un dibujo que hizo ella misma. Es un retrato mío, sonriendo, con la Torre Eiffel de fondo, para que recuerdes, dice, que eres valiente, que eres fuerte y que mereces ser feliz. Lloro de nuevo, pero son lágrimas buenas. A medianoche todos se han ido. Javier llevó a Sofía de regreso. Prometieron volver en verano. Salgo al balcón de la villa. El aire frío de diciembre me abraza. Miro las estrellas sobre Toscana y pienso en todo el camino recorrido, desde aquella Nochebuena solitaria en el asilo, hasta esta Navidad rodeada de amor real. Lo logré. Susurro al viento. Lo logré, aunque dolió, aunque me rompió. Lo logré. Detrás de mí, Rosa aparece con 2 copas de vino. ¿En qué piensas?, pregunta. En que mi familia me abandonó en Navidad, digo. Pero al día siguiente, el mundo entero me vio y entendí que ser vista es más importante que ser amada por obligación. Brindamos bajo las estrellas, por las segundas oportunidades, por la justicia, por la familia que elegimos y por todas las mujeres que alguna vez fueron abandonadas, pero que encontraron la fuerza para renacer. Si esta historia te estremeció tanto como a mí contarla, suscríbete, compártela con alguien que necesite escucharla y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Porque estas historias no deben morir en el silencio, deben ser gritadas, para que ninguna madre vuelva a pasar una Navidad sola, para que ningún hijo crea que puede abandonar sin consecuencias, y para que todas las Elenas del mundo sepan que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para renacer, y que a veces perderlo todo es la única forma de ganarse a uno mismo. 3 años han pasado desde aquella Navidad que dividió mi vida en 2, antes y después. Antes de saber la verdad, después de enfrentarla, hoy tengo 71 años y cada arruga en mi rostro cuenta una historia diferente. Ya no son marcas de sacrificio y resignación. Son mapas de batallas ganadas, de dignidad recuperada, de una mujer que finalmente aprendió a vivir para sí misma. La Fundación Elena Vázquez para Ancianos Abandonados ahora tiene 18 hogares en toda América Latina, desde México hasta Argentina. Cada uno diseñado con jardines reales,
con personal que trata a los residentes como seres humanos, como padres, como abuelos, como personas que merecen amor hasta su último aliento. Rosa dirige todo con una eficiencia que me llena de orgullo, pero más que eso, lo hace con corazón. Cada anciano que llega a nuestros hogares es recibido como familia, porque eso es lo que somos, una familia elegida. Una familia real. He recibido más de 50,000 cartas de hijos que llamaron a sus padres después de años de silencio, de madres que encontraron el valor para poner límites, de familias que comenzaron procesos de sanación. Pero las cartas que más me conmueven son de ancianos, de personas de 70, 80, 90 años que me escriben para decirme gracias por recordarme que todavía tengo voz, que todavía importo, que todavía merezco respeto. Esas cartas las guardo todas. En una habitación especial de mi villa, las leo cuando necesito recordar por qué pasé por todo esto. Patricia cumplió 2 años de su sentencia antes de ser liberada por buen comportamiento. No he hablado con ella desde el juicio. Sé por Sofía que trabaja en un restaurante, que vive en un apartamento pequeño, que perdió la casa, el auto, la vida perfecta de Instagram. Sé que su matrimonio con Javier terminó 6 meses después de salir de prisión. Él no pudo perdonarle que su codicia destruyera todo, y yo no siento satisfacción por eso, solo tristeza. Tristeza por la hija que pudo haber sido, por la mujer que eligió la avaricia sobre el amor. Carlos y Mónica también cumplieron sus sentencias. Carlos se mudó a otro estado, cambió su apellido, intenta comenzar de nuevo lejos de la vergüenza pública. Mónica se casó con alguien nuevo, alguien que no conoce toda la historia, o eso cree ella, porque en Internet nada se olvida. Ninguno de mis 3 hijos ha intentado contactarme directamente. Y está bien, porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así, no por venganza, sino por supervivencia. Pero Sofía, mi Sofía, ella viene a visitarme cada verano. Pasa un mes entero conmigo en la villa. Cocinamos juntas, caminamos por los viñedos, hablamos de todo, de la vida, de los errores, de cómo ser mejor que nuestros padres. Le enseño italiano. Ella me enseña a usar TikTok. Nos reímos hasta que nos duele el estómago. Y en esos momentos entiendo que no perdí una familia. Solo me liberé de una falsa para encontrar una verdadera. El verano pasado, Sofía me preguntó algo que llevaba guardando mucho tiempo. Abuela, ¿alguna vez perdonarás a mamá? Lo pensé largo rato antes de responder. Perdonar no significa olvidar, le dije, y no significa permitir que alguien vuelva a lastimarte. He perdonado en el sentido de que ya no cargo rabia, ya no despierto pensando en lo que me hicieron, pero perdonar no significa abrir mi vida de nuevo a personas que demostraron que mi bienestar no les importa. ¿Entonces nunca volverás a hablar con ella? Sofía tenía lágrimas en los ojos. Si algún día tu madre puede mirarme a los ojos y decirme la verdad completa, si puede admitir sin excusas lo que hizo y por qué, si puede mostrarme con acciones, no con palabras, que realmente cambió, tal vez. Pero no voy a esperarla. Ya desperdicié demasiados años esperando amor de personas incapaces de darlo. Sofía me abrazó fuerte ese día y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por enseñarme que está bien protegerme, que está bien alejarme de gente tóxica, incluso si esa gente es familia, porque tú me mostraste que la familia real no es la que comparte tu sangre, es la que cuida tu corazón. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor. Porque si mi historia salvó aunque sea a una persona de repetir mis errores,
Si ayudó, aunque sea una niña como Sofía, a crecer más fuerte y más sabia. Entonces, cada segundo de sufrimiento tuvo significado. He viajado a 32 países. He visto el amanecer en Angkor Wat. He caminado por las ruinas de Machu Picchu. He navegado por los fiordos de Noruega. He bailado tango en Buenos Aires. He comido sushi en Tokio. He llorado de emoción frente al David de Miguel Ángel en Florencia. Y en cada lugar, en cada momento, me he sentido más viva que en 68 años de existencia anterior. Porque finalmente entendí algo fundamental. Vivir no es solo respirar, es sentir, es experimentar, es elegir. Y durante décadas yo no viví, solo existí, solo sobreviví, solo me sacrifiqué. Hace 2 semanas recibí una carta inesperada. Era de Patricia. La primera comunicación directa en 3 años, mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que cada día de estos 3 años he pensado en lo que te hice. Cada noche me acuesto preguntándome cómo pude ser tan cruel con la mujer que me dio la vida. He estado yendo a terapia 2 veces por semana, trabajando en entender por qué me volví la persona que me volví, y he descubierto cosas sobre mí que me dan vergüenza. Mi terapeuta dice que crecí con un sentido de privilegio, que esperaba que todo me lo dieran sin trabajar por ello, que veía tu amor como algo que me debías en lugar de algo que elegías darme. Dice que nunca desarrollé empatía real, que solo pensaba en mí misma. Y tiene razón, siempre tuve razón. La carta continuaba por 3 páginas, detallando su proceso, sus descubrimientos, sus arrepentimientos, y terminaba con estas palabras: no te pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo te pido que sepas que lo que hiciste, exponerme, denunciarme, enviarme a prisión, fue lo mejor que alguien pudo haber hecho por mí, porque finalmente me obligó a verme como realmente era, un monstruo. Y ahora estoy tratando de convertirme en un ser humano, no por ti, porque ya perdí ese derecho, sino por Sofía, porque ella merece una madre mejor que la que yo fui, y por mí misma, porque quiero poder mirarme al espejo sin odiarme. Leí esa carta 5 veces y lloré, no de tristeza, sino de algo más complejo. Era una mezcla de alivio, dolor, esperanza y resignación, porque parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería creerle, quería pensar que mi hija finalmente había despertado. Pero la otra parte, la parte que aprendió a protegerse, permanecía cautelosa, porque las palabras son fáciles, las acciones son lo que cuentan. Le mostré la carta a Rosa. Ella la leyó en silencio. Luego me miró con esos ojos sabios que tenía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada, respondí. Por ahora, nada. Si Patricia realmente cambió, lo demostrará con el tiempo, con consistencia, con acciones. No necesita mi perdón para ser mejor persona. Necesita su propia determinación. Y yo no necesito responder para seguir sanando. Ya hice mi parte. Guardé la carta en un cajón, junto con todas las otras cartas importantes de mi vida, y volví a mi rutina, a mis viñedos, a mis viajes, a mi paz, porque eso es lo que finalmente aprendí. Que mi felicidad no depende de que mis hijos cambien, no depende de que me pidan perdón, no depende de reconciliaciones emotivas.
Mi felicidad depende solo de mí, de mis elecciones, de cómo decido pasar cada día que me queda en este mundo. Y elijo pasarlos rodeada de belleza, de amor real, de gente que me valora. Anoche hubo una cena especial en la villa. Rosa cumplió 35 años. Invitamos a los directores de todos nuestros hogares. 18 personas extraordinarias que dedican sus vidas a cuidar ancianos abandonados. Cocinamos pasta fresca. Abrimos botellas de vino toscano. Brindamos. Reímos. Contamos historias. Y en medio de esa cena, rodeada de esas personas maravillosas, tuve una revelación. Esta era mi familia, no la que nació de mi vientre, sino la que nació de mi corazón, la que elegí, la que me eligió, y era más real que cualquier lazo de sangre. Rosa levantó su copa y dijo: quiero hacer un brindis por Elena, la mujer que convirtió su dolor en propósito, su traición en justicia, su soledad en comunidad, la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que nunca es tarde para vivir. Todos brindaron y yo lloré, pero eran lágrimas de gratitud, de plenitud, de una felicidad que jamás imaginé posible, porque había pasado 68 años buscando amor en lugares equivocados, mendigando aprecio de personas incapaces de darlo. Y ahora, a los 71 años, finalmente lo había encontrado, no donde lo buscaba, sino donde siempre estuvo esperándome, en mí misma. Esta mañana desperté temprano, salí al balcón con una taza de café. El sol nacía sobre las colinas de Toscana, pintando el cielo de rosas y dorados. Los viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire olía a tierra húmeda y posibilidades, y pensé en aquella Elena de hace 3 años, sentada en un asilo, olvidada, rota, convencida de que su vida había terminado. Si pudiera hablarle ahora, le diría: aguanta, sé que duele, sé que sientes que no puedes más, pero esto no es el final, es el comienzo de la vida que siempre mereciste, la vida que te negaste a ti misma por décadas. Aguanta, porque del otro lado de este dolor hay algo hermoso esperándote. ¡Libertad! Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Abuela, decía, acabo de inscribirme en la universidad. Voy a estudiar trabajo social. Quiero ayudar a ancianos, como tú ayudaste a tantos. Quiero ser como tú cuando sea grande, fuerte, valiente, libre. Te amo. Sonreí con lágrimas en los ojos y supe que mi legado no eran los millones de dólares, no eran los 18 hogares, no era la fama o la justicia. Mi legado era Sofía, una niña que creció viendo a su abuela negarse a ser víctima, que aprendió que el amor propio no es egoísmo, que entendió que está bien poner límites, incluso con familia, especialmente con familia. Le respondí: estoy muy orgullosa de ti, mi amor, pero no quiero que seas como yo. Quiero que seas mejor, más sabia, más fuerte. Aprende de mis errores. No esperes 68 años para defenderte. Hazlo ahora, siempre, porque tú eres valiosa, no por lo que puedes dar, sino por quién eres. No lo olvides nunca. Te amo. Esta Navidad será diferente de nuevo. No estaré sola en un asilo. No estaré fingiendo alegría con una familia falsa. Estaré aquí, en mi villa, rodeada de las personas que realmente me aman. Cocinaremos, cantaremos, brindaremos. Y cuando llegue la medianoche, saldré al balcón, miraré las estrellas y agradeceré por la traición que me liberó, por el abandono que me enseñó mi valor, por la lotería
que no fue suerte, sino destino, por cada lágrima que me hizo más fuerte, por cada noche sola que me enseñó a disfrutar mi propia compañía, por cada momento de dolor que me llevó a este momento de paz, porque entendí algo que me tomó 71 años aprender. La mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. La mejor venganza es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan llena de amor real, que lo que te hicieron se vuelva irrelevante, que su traición se convierta en tu libertad, que su rechazo se transforme en tu renacimiento. Y ahora, mientras el sol termina de salir sobre Toscana, mientras el café se enfría en mis manos, mientras los pájaros cantan su sinfonía matutina, me hago una pregunta. Si pudiera volver atrás, si pudiera evitar todo el dolor, la traición, el abandono, la humillación, ¿lo haría? Y la respuesta me sorprende. No, no lo haría, porque ese dolor me trajo aquí, a este balcón, a esta paz, a esta vida, a esta versión de mí que finalmente sabe su valor, que finalmente se ama a sí misma, que finalmente está viva, de verdad viva. Por primera vez en 71 años, mi familia me abandonó en un asilo en Navidad, pero al día siguiente me vieron en la televisión como la ganadora de $150 millones. Y pensaron que el dinero era el premio. Estaban equivocados. El premio no fueron los millones, fue mi libertad, mi dignidad, mi renacimiento. El premio fue descubrir que nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Aunque tengas 68 años, aunque hayas dedicado décadas a personas que no te valoraron, aunque sientas que todo está perdido, no lo está, porque mientras respires tienes opciones. Mientras tengas voz, puedes decir no. Mientras tengas corazón, puedes elegir amarte a ti misma primero. Y eso es lo que quiero que entiendas si estás escuchando esto. Si te sientes atrapada en una familia tóxica, si te sientes invisible, si te sientes usada, si has dado todo y no has recibido nada, escúchame bien. No es tarde, nunca es tarde. Puedes comenzar hoy, ahora mismo, a construir límites, a exigir respeto, a vivir para ti. Y sí dolerá, sí habrá lágrimas, sí algunas personas te llamarán egoísta, pero del otro lado de ese dolor hay algo esperándote, algo hermoso, algo que mereces, libertad. Esta es mi historia. Comenzó con traición, continuó con justicia y termina con paz. Pero no termina realmente, porque cada día escribo un nuevo capítulo de viajes, de amor, de risas, de vida, y cada capítulo es mejor que el anterior, porque finalmente entendí el secreto que me tomó 71 años descubrir. La vida no comienza cuando otros te valoran, la vida comienza cuando tú te valoras a ti misma, y una vez que lo haces, todo cambia, todo. Así que si esta historia te tocó el corazón, si te hizo llorar, si te hizo pensar, no solo la compartas. Vívela, aplícala. Usa mi dolor como tu lección. Usa mi historia como tu inspiración. Y por favor, no esperes 68 años para defenderte. Hazlo hoy, porque mereces ser feliz, mereces ser respetada, mereces ser amada, de verdad amada. No por lo que das, sino por quien eres. Y si la gente en tu vida no entiende eso, entonces no son tu gente. Y está bien soltar, está bien alejar, está bien elegirte a ti misma. No es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es justicia.
para ti, que siempre, siempre fuiste suficiente, desde el primer día hasta el último, suficiente, valiosa, digna, de todo el amor, de toda la paz, de toda la felicidad que este mundo puede ofrecer. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 71 años. Mi familia me abandonó en un asilo en Navidad, pero al día siguiente el mundo me vio y aprendí que a veces perderlo todo es la única forma de ganártelo todo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por permitirme ser tu voz cuando no tenías la tuya. Y ahora ve y vive. Ve y ámate. Ve y defiéndete. Porque nunca, nunca, nunca es tarde. Te lo prometo. Desde mi balcón en Toscana. Desde mi vida reconstruida. Desde mi corazón sanado. Te lo prometo. Nunca es tarde para renacer. Y si después de escuchar todo esto todavía tienes dudas, si todavía te preguntas si vale la pena defenderte, si todavía temes las consecuencias de poner límites, déjame decirte algo. Mira mi vida hace 3 años, sola en un asilo, robada, abandonada, rota, y mira mi vida ahora, rodeada de amor real, con propósito, con paz, con libertad. Esa es tu respuesta. Ese es el resultado de elegirte a ti misma, de negarte a seguir siendo víctima, de convertir tu dolor en poder. Vale la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo vale la pena, porque del otro lado está la vida real, la que siempre mereciste. Ahora cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Cuéntame si mi historia resonó contigo, si te ayudó, si te inspiró, porque necesito saber que estas palabras llegaron a donde necesitaban llegar, que alguien en algún lugar escuchó y decidió defenderse, decidió valorarse, decidió vivir. Esa es mi misión ahora. No solo construir hogares para ancianos abandonados, sino construir esperanza para almas rotas, para corazones que olvidaron su valor, para personas que creen que es tarde, porque nunca lo es. Lo aprendí a los 71 años, y si yo pude, tú también puedes. Créelo, vívelo, sé tu propia salvación. Como yo finalmente fui la mía. Hasta la próxima historia, hasta el próximo capítulo de esta vida que elegí, de esta vida que merezco, de esta vida que finalmente es mía.